Buenas tardes, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor. Bendito seas, Dios y Padre nuestro, porque tu amor para con nosotros es grande, porque no nos dejas al desamparo, Señor, en el aspecto espiritual. Tú has cuidado a tu iglesia, la has pastoreado, y como buen pastor, Señor, tú nos guías a tu palabra, que es el alimento de nuestras almas, y nos das en abundancia, Señor, de estos pastos. Permítenos disfrutarlos, deleitarnos en tu palabra, aprender de ella, Señor, aprender de ti, para poder experimentar tu voluntad agradable y perfecta. Que tu buen espíritu sea el que nos guíe, que tú nos hables, Señor, que podamos escucharte, percibirte, y sobre todo que haya, Señor, bendición, beneficio de tu palabra en nuestras vidas, que no vuelva a ti vacía. Haznos hacedores de ella y permite, Señor, que la iglesia esté atenta, que, Señor, prestemos atención a tu palabra, porque, Señor, tú eres quien habla, que no sea el hombre quien se exprese, sino tú, Señor, guiándonos a través de tu buen espíritu. Te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Abrimos nuestras Biblias en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Un capítulo que describe cosas que sucedieron en el templo. Es importante considerar el ambiente, el lugar en el que suceden las cosas, la gente a la que el Señor se dirige, porque no siempre se dirige a sus discípulos. Hay personajes en cada episodio que narran los evangelios, y hay detalles, a veces en palabras, que nos hacen entender todo el contexto de lo que refieren los evangelios. Y en el versículo 20, si me acompañan al Evangelio de Juan, capítulo 8, dice que estas palabras las habló Jesús en el lugar de las limosnas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había venido su hora. Lugar, el templo. El Señor está enseñando en el templo, y allí es donde, esto ustedes ya lo saben, le habían traído a una mujer con la intención de tentar, de probar al Señor Jesús, una mujer que había sido tomada en adulterio. De esto ya hablamos en otra ocasión. La quieren apedrear, pero versículo 7, también muy conocido, Jesús les dice algo con la intención de que evalúen sus vidas, de que reflexionen un poco. En realidad, vean que todo el capítulo va a girar en torno a este asunto. Ustedes son pecadores. Tal como dice la Escritura, no hay justo ni aun uno. Pero hay gente que se considera justa, hay gente que se considera mejor que otra, y por eso Pablo, cuando escribe, dice: nadie tenga más alto concepto de sí, sino que piense con templanza, moderadamente, ¿sí? Pero el versículo número 7 es el más conocido de esta historia. El Señor Jesús les dice: el que de vosotros esté sin pecado, fíjense bien, el que de vosotros esté sin pecado, ya los estaba colocando a todos los que estaban presentes en una sola condición. Y la idea es, el propósito del Señor es: ¿de verdad tú tienes la capacidad de considerarte pecador? De entender esto, de entender primeramente esto, que tú eres un pecador. Y dice la Escritura que el Señor les dice: el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Y el Señor está aprovechando esto que sucede para enseñarles y para hablarles acerca de la libertad. Todo este capítulo 8
creo que se centra en este mensaje de que Jesús les va a hablar de la libertad, pero decíamos que hay palabras que nos van a ayudar a entender cómo es el proceso de la libertad, cómo se logra esta libertad que es eterna, una libertad verdadera. De hecho, el encabezado de nuestras Biblias, que esto no viene en los originales, esto se puso posteriormente en las ediciones de la Biblia, nuestra Biblia 909 dice: la verdad os libertará. Es lo que quiere el Señor, de lo que el Señor les va a hablar, y va a aprovechar la ocasión, el momento cuando le traen a esta mujer y dice: bueno, señores, el que de vosotros se encuentre sin pecado, arroje contra ella la primer piedra. Y creo que esto es a lo que el Señor Jesús vino, según lo anuncia, es un aspecto de su ministerio, de la misión que Jesús vino a cumplir. Busquen por favor Isaías 61. Porque cuando Cristo, aprovechando esta ocasión que le trajeron a esta mujer, aprovechando esa ocasión les va a hablar de la libertad, porque este es el propósito de lo que vino a hacer Jesús, de lo que vino a este mundo. Isaías 61:1 habla de cautivos y de presos. ¿Ya lo notaron? Subrayen ahí en su Biblia: cautivos y presos. Porque a eso vino Jesús, a hablarles de la libertad, anunciarles la libertad, decirles cómo es el proceso para conocer la eterna libertad, la verdadera libertad. Cómo ser verdaderamente libres, porque eso lo leímos en los versículos, en los textos que hicimos como lectura antífona, como lectura alternada. El Señor les dice: ustedes conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí? Eso es lo que les dijo el Señor. Porque Isaías 61:1 dice, proféticamente anunciando de ese ministerio de Jesús: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Ahí está la misión, este aspecto del ministerio de Jesús. Vino a hablar de libertad. Va a aprovechar la ocasión, no para liberar a la mujer tomada en adulterio de las manos de los mismos pecadores. No se trata de la libertad de la mujer, sino de la libertad de todos. Por cuanto todos pecamos y hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios, dice el Señor: vine a publicar libertad a los cautivos, vine a anunciarles y a los presos la abertura de la cárcel. Pero no son presos que literalmente estén en una prisión, ¿verdad? Nosotros sabemos que habla de cosas espirituales, de la libertad espiritual, de este aspecto de la libertad, porque bueno, hoy la gente escucha la palabra libertad y entiende muchas cosas. La gente hoy día piensa en la libertad, vive por la libertad, lucha por la libertad. De hecho, estaba yo consultando allí en internet, ¿sí? Acerca de los derechos humanos, y copié esta frase: todos los seres humanos nacen libres. A ver, ahí está, es el primer artículo, ¿sí?, de los derechos universales de los derechos humanos. Así dice el primer artículo: todos los seres humanos nacen libres, dice este documento. De verdad, nacemos libres e iguales es un aspecto, obviamente es un aspecto, es como el mundo entiende la libertad. Iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos a los otros. Este es un concepto muy diferente de lo que el Señor Jesús tenía en su mente y en su corazón y en su voluntad. Cuando les habla de la libertad, no vino a hablar de libertad nacional, aunque los judíos en ese momento parecían necesitados de la libertad nacional.
Querían ser libres de la opresión de Roma. Es otro aspecto, la libertad nacional, un aspecto de la libertad. Jesús dice, no, yo vine a hablarles de la libertad eterna, yo vine a hablarles de la verdadera libertad. Porque decía, según, los conceptos de los hombres, luchan, pelean, defienden la libertad. Dicen, queremos ser libres. E inclusive caen en el punto de considerar la libertad como libertinaje. Y Pablo habla de esto a los Gálatas cuando dice que nosotros fuimos llamados a la libertad, solamente que no usemos de esa libertad como ocasiona la carne. Y la gente hoy alega, defiende, vive por esta libertad, pero el Señor Jesús dice, creo que por eso dice Isaías, que los pensamientos del hombre no son como los pensamientos de Dios. Porque para los hombres el concepto de libertad es uno. No, el Señor habla de la verdadera libertad y de ahí el encabezado de nuestras Biblias. La verdadera libertad se conoce, viene a través de, sucede cuando pasan estas cosas. Porque creo yo, viendo el pasaje de San Juan 8, que hay un proceso para llegar a la libertad. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Decía que el Señor, sabiendo, aprovechando la situación de estas cosas, le dice a los hombres, lo primero que ustedes tienen que tener presente es que todos ustedes son pecadores. Y cuando les dice, el que de vosotros esté libre de pecado, esté sin pecado, pues arroje la primer piedra. Y dice la Escritura que ellos, redargüidos por la conciencia, fíjense cómo la misma conciencia del hombre, si es capaz de decirnos que somos pecadores. Nuestra misma conciencia. El hombre por conciencia se oculta para cometer maldad. Nuestra misma conciencia nos puede acusar, pero eso no es suficiente. ¿Sí? Regresamos al pasaje de Juan 8. Por favor, acompáñenme. Porque el Señor se está dirigiendo, yo veo aquí dos grupos de personas. Y a los primeros que les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, dice, redargüidos por la conciencia, sí pudieron reconocerse pecadores, guiados por la conciencia, pero se alejan de Jesús, porque dice que uno a uno se fueron alejando. Usted sabe esto, desde el más grande hasta el más pequeño, la conciencia los acusó. El primer grupo, para mí, se aleja de Jesús sabiendo que son pecadores, redargüidos por la conciencia. El primer grupo se retira, se aleja. Este es el primer grupo, así lo voy a llamar. El primer grupo se retiró. Acto seguido se dirige el Señor a un segundo grupo en el versículo número 21. Dice, versículo 21, ahí con su vista en la Escritura, y díjoles otra vez Jesús, obviamente unos ya se habían ido, le dice a los que quedan, yo me voy y me buscaréis, mas en vuestro pecado moriréis. A ver, ¿qué tipo de palabras dice el Señor a ese segundo grupo? Les está diciendo, en vuestro pecado moriréis. Es decir, ellos ya entendieron, los que ya se fueron, redargüidos por la conciencia, ya se dieron cuenta que son pecadores, pero se han alejado voluntariamente. Ahora ustedes, dice el Señor, yo me voy, pero ustedes en su pecado moriréis. Ahora les dice al segundo grupo, así yo lo llamo de esta manera, al segundo grupo le dice, ustedes son pecadores también. O sea, no piensen que esos que ya se fueron porque eran los más malvados. No, ustedes también son pecadores. Y en vuestros pecados moriréis. Les dice el Señor, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y vean la confusión en la que entran estos hombres, porque les dicen ellos, decían entonces los judíos, ¿acaso se va a suicidar? ¿Se va a matar? O sea, este hombre, ¿qué sucede con él? Versículo 22 dice, hace de matar a sí mismo, porque dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Se confunden, porque el hombre no alcanza a entender, no alcanza a discernir
lo que el Señor está aquí diciéndoles, ¿sí? Dice el Señor: si ustedes no creen que yo soy quien digo ser, entonces ustedes van a morir en sus pecados. Dice el versículo 24, aclarándole lo que les dijo, porque así de entrada suena fuerte cuando el Señor Jesús les dice, versículo 21, mas ustedes en sus pecados moriréis. Pero el Señor lo aclara en el versículo 24, dice, por eso dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creyereis que yo soy, allí comento, porque si ustedes no creen en quien digo ser, si ustedes no creen en eso, en vuestros pecados moriréis. Ahora como que esto está más claro, ¿no? A ver, ustedes entiendan que son pecadores, pero si ustedes no creen en quien yo digo ser, entonces así sucede la muerte espiritual, si ustedes no creen. Y bueno, voy al versículo 25. Estoy tratando de llegar lo más rápido a los versículos que leímos. Dícenle, bueno, ¿y tú quién eres? Yo veo todavía más confusión. Primero porque no entienden cuando dice, bueno, dice que se va, ¿acaso se va a matar? Ahí veo confusión. Ahora la confusión está más clara porque dice el versículo 25, bueno, ¿quién eres? En realidad, ¿quién eres? No hay un conocimiento claro de quién es Jesús, mucho menos de las cosas que Él les está diciendo. Y aquí viene la primera palabra que quiero compartirles, porque dice el versículo 27 que ellos no entendieron. Dice el Señor, yo todavía tengo muchas cosas que decirles, y les comenzaba a anunciar, pero el versículo 27 dice que no entendieron que Él les hablaba del Padre. Y para mí esa palabra es la primera del proceso para llegar a la verdadera libertad, para alcanzar esa eterna libertad de la que Jesús les está hablando y que es la verdadera libertad, no de la libertad nacional, no de la libertad de expresión, no de la libertad de credo, ¿no? Que son otros aspectos de la libertad. El Señor dice, no, a ver, señores, y aquí está la primera palabra, entender. Para llegar al versículo 36, 32 y 36, que son los textos que conocemos de San Juan 8, ¿sí? Conoceráis la verdad y la verdad os libertará. Para llegar ahí, el primer paso es entender, porque ellos no entendieron, ¿sí? Ellos no entendieron que les hablaba del Padre, y entender es tener conocimiento. Eso es lo que significa en el griego la palabra entender, es tener conocimiento. Y ellos no entendían que les hablaba del Padre. Ellos no entendían que cuando Jesús les dice yo me voy, Él se está refiriendo a su sacrificio que va a ocurrir en los días próximos en la cruz del Calvario. Ellos no entendían porque no tenían el conocimiento. Y para llegar a la libertad, el primer punto es entender. ¿Entender qué cosa? Bueno, entender que yo soy un pecador. Entender que Jesús vino al mundo con la misión de salvar. La gente no entiende estas cosas. Y no las entiende porque, como dice Pablo, el diablo ha cegado los entendimientos para que no le resplandezca la luz de Cristo. De ahí la importancia de entender. Y decía que en el original griego significa tener conocimiento. Pero a mí me sorprende lo que dice Marcos 12:12. Vamos a Marcos 12:12. Porque otras cosas sí las entendían, pero cuando Él les habla del Padre no las entienden. Marcos 12:12 dice que procuraban prenderle porque entendían que decía a ellos aquella parábola, la parábola de los labradores malvados. Eso sí lo entendían. Procuraban prenderle porque entendían
que decía a ellos aquella parábola, mas temían a la multitud y dejándolo se fueron. Esto sí lo entendían. Vean, cómo Juan capítulo 8 que estamos viendo, que estamos comentando, dice que ellos no entendieron que les hablaba del Padre, pero cuando el Señor Jesús les da esta parábola, dice, ellos sí entendieron que se refería a ellos. Entienden unas cosas, pero no entienden. Y creo que esto revela nuestra naturaleza, ¿no? A veces entendemos lo que nos conviene, lo que no nos conviene, hacemos como que no lo entendemos o de plano no lo entendemos, ¿no? Y entender que eres un pecador, que somos pecadores, a ver, háganle entender a la gente que son pecadores. Eso es el primer punto. A ver, tienes que entender, unos redarguidos por su conciencia, como que sí la captaron y mejor se retiraron. Pero este segundo grupo está confundido porque no entienden. Y decía yo, ¿cómo hacerle entender a las personas? A ver, díganme si esto está fácil. Al alcohólico hágale entender que tiene un problema de alcoholismo. A la prostituta háganle entender que está dañando su cuerpo. Y aunque saben, no es lo mismo saber que entender. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo entender que yo soy un pecador? El diablo tiene cegados los entendimientos para que no resplandezca la luz de Cristo. Y por eso dice Pablo a los Efesios, esto no se trata de carne y sangre, esto es algo espiritual. La eterna libertad es un asunto espiritual. Cuando Isaías 61 habla de cautivos y de presos, habla de presos espirituales. No de presos en la cárcel, ¿no? Hay mucha gente que está en libertad, caminamos en libertad y podemos estar presos de nuestras concupiscencias y de nuestros pecados. Entonces entendamos a qué se refiere la Escritura, y entender entonces, hermanos, es tener ese conocimiento de lo que el Señor está hablando. Esa es la primera palabra, entender. El primer paso para llegar a la eterna libertad, experimentar, conocer lo que el Señor dice. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo primero es entender esto. Somos pecadores. Así anuncia, ese es el principio de las buenas nuevas de la salvación. Entender que somos pecadores. Pero el Señor Jesús les dice, versículo 30 del mismo pasaje, que después de que el Señor comienza a aclararles un poquito esto, porque dice, versículo 28, que Jesús les dice, miren, cuando levantaréis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis. Porque ellos habían preguntado, bueno, ¿quién eres? Y el Señor les dice, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, cuando yo esté en la cruz, ustedes van a entender. Ahorita no entienden, ¿no? Ahí lo van a entender, dice este versículo, cuando levantaréis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Allí es donde ustedes ya van a entender, cuando me vean en la cruz. Hasta aquel soldado dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Dice, verdaderamente. A eso se refería el Señor. Vas a entenderlo en ese momento. Cuando Jesús le está lavando los pies a Pedro en aquella noche en el aposento alto, le dice, Pedro, mira, déjame, lo que yo hago ahorita tú no lo entiendes, lo vas a entender después. Y aquí les está diciendo, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, ustedes allí lo van a entender que sí soy quien digo ser. Ustedes ahorita no entienden, ustedes van a morir en sus pecados porque no entienden, pero cuando ustedes sepan de que el Hijo del Hombre fue crucificado por amor a ustedes, entonces ustedes van a entender que son pecadores y ustedes entenderán quién soy y entonces entenderán a qué vine. Allí se va a aclarar el punto. Entonces, hermanos, si el primer punto es entender estas cosas, que Dios nos guía a entenderlas. O de hecho fue lo que tú entendiste primero cuando viniste a conocer a Cristo.
Cuando se te habló de Jesús en la cruz, dijiste, por amor vino. Allí vino el conocimiento, allí entendimos quién soy yo, quién es Él, a qué vino Él. Y este es el primer paso, entender. ¿Cuál es el segundo paso? Una vez que yo entendí estas cosas, dice el versículo 30, ahora sí versículo 30, dice, hablando Jesús estas cosas, muchos creyeron en Él. Y yo veo aquí la segunda palabra o el segundo paso del proceso para llegar a la eterna libertad. Ok, ya entendiste. La segunda es creer. La segunda palabra aquí clave para mí es creer. Creer en Él. Y creer significa ser persuadido en el original griego. No es como lo que dice Santiago acerca de los demonios. ¿Se acuerdan de este texto? Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Que bueno, también los demonios creen. Hay una diferencia, ¿sí? Por eso es importante estudiar en el original griego, consultar algunas palabras, aunque no seamos expertos. Hoy, hermanos, tenemos muchas herramientas para consultar. Y la palabra creer, haciendo esa distinción, significa, de este texto de Santiago que ustedes conocen, significa ser persuadido. A ver, ¿los demonios son persuadidos? De creer que... No. Creer, entonces, a ver, explico este aspecto, este significado de creer. Ser persuadido, fiarse de, confiar, apoyarse en. Entonces no es una mera creencia. No es una mera creencia, es ser persuadido. Yo ahora, al creer, soy persuadido. Este es el segundo paso. Para confiar en Jesús. Yo ahora, al creer en el Señor, voy a confiar y voy a apoyarme en Él. En eso se difiere a lo que dice Santiago acerca de los demonios, que también creen, pero ellos tienen, vamos a llamarlo así, solamente ese conocimiento, pero ellos no son persuadidos, porque entonces ya se hubiesen arrepentido. Satanás tiene conocimiento, sabe quién es Dios. Los endemoniados en el tiempo del Señor Jesús, ¿qué decían? Jesús, Hijo del Altísimo, sabemos quién eres. Tenían un conocimiento, pero no son persuadidos. Entonces, cuando el Señor Jesús dice aquí que muchos creyeron en Él, cuando les está hablando de la libertad, dice, sí, muchachos, ustedes tienen que creer, tienen que ser persuadidos. Y comparto también un detalle que se me hace importante en los relatos de los evangelios, porque esta palabra, así como la acabo de decir, que es persuadir, confiar en, apoyarse en, Mateo la usa solamente 10 veces en su evangelio. Marcos la usa 10 veces en su evangelio. Lucas la usa solamente 9 veces, esta palabra, así como la acabo de explicar. Esto dice en los libros que consulté. Entre ellos, bueno, hay un libro que se llama Vine, que explica, es un interlineal, habla de las palabras griegas, hebreas, nos da el significado, nos explica algunas cosas, y allí es donde encuentro este detalle, de que Mateo usa esta palabra 10 veces, Marcos 10, Lucas 9 veces, y Juan en su evangelio y en sus cartas lo usa 99 veces. 99 veces. Enfatiza que creer es ser persuadido. Confiar en. Que entonces el Señor Jesús, entendiendo así lo que dice el versículo 30, dice, entonces muchos creyeron en Él. Porque ya entendieron, yo soy un pecador, a eso vino Jesús, Él murió en la cruz del Calvario. Una vez que yo lo he entendido, ahora puedo creer. Este es el segundo paso, creer.
Y si tú crees, y si yo creo en Jesús como Hijo de Dios, es porque ya reconocimos, ya entendimos, ahora nosotros creemos, pero unos se quedan en el creer. Hay gente que se queda en el creer. Y Jesús va a llevar esto todavía un poco más, porque miren, hay mucha gente en la iglesia, ¿sí?, que creen. Por eso dice aquí, muchos creyeron en Él, pero si nosotros prestamos atención, dice el versículo 31, que les dice Jesús a los judíos, ahora sí ya estoy en los textos que leímos, dice a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente libres. Es decir, mira, no basta a veces con creer, o sea, en el proceso para conocer la eterna libertad, alguien pensará, bueno, a ver, hermano, no dice la Biblia que nada más es por el creer. Sí, pero es un todo. Pero hay gente que nada más se queda en el creer y dice, no, yo ya creí, entonces ahora me cruzo de brazos y puedo echarme sobre mis laureles a descansar y a dormir. Y creo que hay mucha gente así en las iglesias, que nada más se quedó en el creer. No, hermano, es que nuestra doctrina dice que la salvación es por el creer y la salvación no se pierde. Ah, bueno, entonces échate sobre tus laureles. Y mucha gente se ha quedado ahí y yo les estoy mostrando que es un proceso, son pasos, no te quede. Mucha gente se quedó en el creer, por eso el Señor les dice, bueno, ya creyeron, ahora déjenme decirles lo siguiente: si vosotros permaneciereis en mi palabra, esta es la tercera palabra, ¿sí? Esta es la tercera palabrita. Si tú permaneces en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ahora permanecer significa reposar. Se usa, por ejemplo, en Mateo 10:11. A ver, vamos a explicar ahora la palabra permanecer. Y se usa en Mateo 10:11. Síganme, por favor. Mateo 10:11. Dice así, el Señor, aquí se usa esta palabra, permanecer. Dice, mas en cualquier ciudad, cuando el Señor los está enviando a predicar, dice, en cualquier ciudad o aldea donde entrareis, investigar quién sea en ella digno. Ahí hay una palabrita, ¿quién es digno? Investiguen, pregunten, quién sea digno en esa ciudad, y reposad allí hasta que salgáis. Permanezcan. Ahí se usa esta palabra, reposad allí. Eso significa permanecer, reposar, habitar inclusive, morar. Allí quédense. Entonces, cuando Jesús les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes moran en mi palabra, ¿sí?, seréis verdaderamente mis discípulos. Qué bueno que ya entendieron, qué bueno que ya creyeron, ahora tienen que permanecer. Como cuando la Escritura dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si permanece en vosotros, hagan esto, vivan de esta manera, porque tenemos que permanecer. Y el Señor dice, si ustedes permanecen, esa es la tercera palabra, moran en mi palabra, viven en mis mandamientos, ¿sí? Si mi palabra mora en ustedes, si ustedes, dice el Señor, San Juan 8 que estamos viendo, 31, les dice a los que habían creído, fíjense aquí, por eso dije, este es el grupo 2, a los que sí habían creído. Los otros entendieron una cosa y se fueron, pero al grupo 2 le está hablando el Señor y les dice, a los judíos que habían creído, a los que sí habían creído, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, este es el tercer paso. Para llegar a la eterna libertad, a la verdadera libertad, permanece en la palabra. Mora.
reposa en la palabra. Por eso leí Mateo 10:11. Cuando se usa esta palabra, le dice a los discípulos: investiguen quién es digno y posen allí, reposen allí, quédense allí, moren allí. Y entonces, ahora nosotros como creyentes tenemos que morar en la palabra. Y decía yo, muchos se quedan en el creer. Y considerando las doctrinas presbiterianas, dicen: yo ya creí, yo ya soy salvo, haré de mi vida lo que se pueda hacer. No, dice el Señor hablándole a los que creyeron. Aquí quiero decirte, hermano, hermana, si tú ya creíste, entonces ahora tienes que permanecer, o tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Tenemos que morar en la palabra de nuestro Dios, porque les dice el Señor: seréis verdaderamente mis discípulos, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Vean cómo los fue llevando por pasos a través de este pasaje. Ahora ustedes conocerán la libertad. Y esta es la cuarta palabrita: entender, creer, permanecer. Y ahora dice el Señor: así conocerán la verdad, y la verdad os libertará. ¿Cuál verdad? No la verdad del mundo, no tu verdad o mi verdad, sino la verdad. Se está refiriendo el Señor: así ustedes conocerán la verdad. Jesús había dicho, San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ustedes van a conocer la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo, versículo 36, yo podría saltar del versículo 32 al 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quieren ser verdaderamente libres? Conocer esta libertad, tienen que hacer todas estas cosas. Conocer no es tener conocimiento, porque ya dijimos que eso es entender. Ellos no entendieron que les hablaba del Padre. No es tener un conocimiento. Conocer en la Biblia, en el original, significa tener una relación con alguien tan íntima, ¿sí? Por eso el Señor los lleva hasta este cuarto punto, hasta este cuarto nivel. Y ustedes conocerán la verdad. Conocer significa establecer una relación. Y se usa también en el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis capítulo 4, versículo 1, cuando dice que Adán conoció a su mujer. Habla de la relación que se estableció. Adán y Eva conoció a su mujer, establecieron una relación, dice, y le concibió un hijo y parió un hijo, y este fue Caín. De ese conocimiento, a eso se refiere la palabra conocer, establecer una relación tan íntima, tan personal, tan privada, ¿sí? Eso es conocer. Por eso la Biblia lo utiliza cuando, en las parejas, en los matrimonios que vemos en la Biblia, dice: y conoció a su mujer. No estuvo un conocimiento de ella, bueno, aunque va a una partecita y implícita, conoció su intimidad, ¿sí? Pero más bien estableció una relación. Y cuando se establece esa relación, dice: y conoció a su mujer. Habla más de relación, ¿sí? Se establece una relación. Y entonces el Señor, cuando les dice a esos judíos que habían creído, les dice que habían entendido, que habían creído, les dice: permanezcan en mi palabra y entonces conocerán. Entonces se establecerá una relación. A eso se refiere. Versículo 32, establecerán una relación con la verdad. Conocerán la verdad, y la verdad es Cristo. Vas a establecer una relación tan íntima, tan personal, que cuando llegues a ese punto conocerás la libertad, y la verdad os libertará. Versículo 36, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero la gente de hoy, de este mundo, de este siglo, no entiende, no cree, no quiere permanecer.
no quiere establecer una relación con Dios. Y vean, hermanos, entonces que la libertad verdadera, la libertad espiritual, la libertad por la que vino Jesús a este mundo, en este aspecto de su ministerio, ¿sí? El propósito principal de libertad a los cautivos, de anunciarle a los presos, la apertura de su cárcel, ¿sí? Tú tienes que liberarte de esto, y el proceso es el siguiente: conoceréis la verdad. Vas a establecer una relación con la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, no podemos quedarnos. Yo veo un proceso para llegar a la eterna libertad, y decía, por eso es que muchos en la iglesia solamente con el creer y dicen, bueno, ya, y hay gente que predica un evangelio así. Tú ya creíste, mira, no te preocupes, ya, tú ya eres salvo, tú ya tienes asegurado el cielo. Sí, y en cierto sentido sí es así, pero termina el proceso para tu verdadera libertad. Por eso, hermanos, creo yo que aún siendo cristianos, aún teniendo los dos pasos primeros, el entender que soy un pecador, porque hay gente que dice, sí, soy pecador, y hay creyentes así en la iglesia, sí, yo sé que soy malo, pero sigo siendo a lo malo, y nos autojustificamos, ¿no? Pero ya creí, y yo sé que el Señor tendrá misericordia de mí, me dará un rinconcito ahí en el cielo, y hasta ahí se queda, ¿no? El Señor dice, no, todavía te falta, tienes que permanecer y tienes que conocer con la verdad, establecer una relación con la verdad, una relación íntima, personal conmigo, de verdad, una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. Cristo es la persona que nos conoce y nosotros somos el objeto conocido. Se establece una relación, establecer esa relación íntima con el Señor. Dice, y entonces sí, seréis verdaderamente libres, porque hay personas, hermanos, y lo digo con todo respeto, que aún, incluyéndome, que aún creyendo, todavía hay creyentes cautivos de sus pasiones, de sus concupiscencias, cristianos todavía cautivos del alcoholismo, porque no hemos permanecido, porque no hemos dado no hemos subido el siguiente peldaño. Y el Señor, recuerden, les está hablando a los judíos que habían creído en Él, y los está llevando a este proceso, y les dice, y conoceréis la verdad. Entonces, queridos hermanos, no nos conformemos, no nos limitemos. De ahí la perseverancia, de ahí el seguir al siguiente nivel. Mira, hermano, hermana, yo sé que hay pecados que todavía nos tienen esclavizados, y el Señor Jesús les dijo, porque los judíos finalmente se defendieron, hasta dijeron, mira, a ver, permítenos, nosotros no somos esclavos de nadie. Y a lo mejor hay entre vosotros quien piensa, no, hermano, yo no soy esclavo de nada. Segurito que no eres esclavo de nada. El Señor Jesús les dijo, no, a ver, muchachos, miren, cualquiera que comete pecado es siervo de pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo es el que queda para siempre. Fíjense en esta palabra, no queda en casa para siempre. Él está hablando de una libertad eterna. El Hijo es el que queda para siempre. ¿Quieres realmente ser un hijo de Dios? ¿Quieres permanecer para siempre? El Hijo es el que queda. Versículo 32, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y entonces, hermanos, que el Señor nos ayude de verdad a entender esto y no limitarnos. Porque recalco, hay hermanos creyentes todavía esclavizados, somos todavía esclavizados de algún pecado. Y nos defendemos y decimos, no, creo que yo no soy esclavo de nada. No, el que practica un pecado constantemente es esclavo de ese pecado y necesita liberarse porque no ha permanecido en el Señor, porque no ha establecido una relación tan íntima que pueda decir, yo conozco la verdad. Porque cuando uno conoce la verdad, uno se va a liberar de esas cosas. Y que el Señor nos ayude, hermanos, a entender esto para conocer la verdadera libertad. Porque aún creyendo, el Señor les está hablando a los que habían creído en Él, dice, todavía son esclavos de algo. ¿De qué eres esclavo? ¿De qué soy yo esclavo?
No, hermano, no somos esclavos de nada. Piénsalo, entiéndelo, que Dios nos guía a esto. Y de verdad, para liberarnos de eso, es necesario llegar al nivel 4, a la cuarta palabrita: conocer más a Cristo. Conocer la verdad, porque esa verdad nos va a liberar de lo que hoy nosotros pensamos, que no somos cautivos como aquellos hombres. Y se defendieron, y nosotros conocemos cómo continúa el diálogo con estas personas. Dice: somos hijos de Abraham. Dice: no, espérenme, no es cierto, no te confundas. Son hijos del diablo, porque las obras de vuestro Padre son las que practican. Y vean hasta dónde podríamos nosotros estar confundidos, ¿no? Pensando: yo ya creí, no, todavía eres esclavo de algo, necesitas liberarte de ese algo. Y para que te liberes de ese algo, necesitas conocer la verdad. Y la verdad entonces te hará libre. Por eso hay hermanos todavía esclavizados de ciertos vicios. Sí, ya creyeron, pero creo que les falta el siguiente nivel. Y que Dios los ayude, nos ayude a todos, porque estamos en ese proceso, ¿sí?, de conocer más esta verdad, el Señor Jesús, que es la verdad, y entonces ser libres eternamente. El Señor, hermanos, finalmente nos va a guiar, que el Señor nos ayude, pero hay que perseverar. Pónganse de pie, vamos a pedirle la bendición a nuestro Dios, porque el Señor, hermanos, todavía tiene esta palabra para nosotros. Señor, gracias porque a través de tu palabra tú nos redarguyes, no en nuestra conciencia, sino en nuestra alma, Señor, a profundidad. Y en este momento queremos orar por cada uno de nosotros para que nos ayudes a entender, Señor, que todavía hay pecados en nuestra vida que nos están esclavizando. Tú lo sabes, Señor. Todo aquello que nace del corazón, porque dice tu palabra, de ahí nacen los adulterios, las fornicaciones, pornografía, hechicería, ocultismo, mentira, chismes. Esclavos de algo, Señor, somos. Tú lo sabes, nosotros mismos lo sabemos. De avaricia, no lo sé, Señor. Tú lo sabes, pero para poder ser libres verdaderamente, tenemos que llegar, Señor, hasta ese punto, hasta ese nivel, Señor. Por eso Pablo decía: no he llegado, pero una cosa hago: poner el objetivo, la mira, Señor, en el objetivo, proseguir al blanco. No hemos llegado, Señor. Ayúdanos a entender esto y poder perseverar con tu ayuda, con tu bendición, con la ayuda de tu Espíritu Santo, para poder, Señor, verdaderamente ser libres. Perdónanos porque te hemos fallado infinidad de veces, porque a veces pensamos, Señor, que no necesitamos, que con creer ya ha sido suficiente. No, Señor, no es así. Y hoy tu palabra nos ha aclarado quizás este punto a muchos de nosotros. Que esta palabra no vuelva a ti vacía. Y ayúdanos, Señor, para poder ser libres de todas aquellas cosas que todavía nos esclavizan. Aún, Señor, como creyentes en las iglesias hay muchos pecados que necesitamos abandonar, que necesitamos, Señor, conocer verdaderamente la libertad plena, esa libertad eterna, hasta aquel día, Señor, cuando lleguemos a tu presencia y seamos completamente libres de todas estas cosas. Ayúdanos, Señor, porque estamos en el proceso, porque te necesitamos, entendiendo primeramente esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, pero que ninguno, Señor, se conforme, se quede con los brazos cruzados. Ayúdanos a seguir adelante. Y, Señor, a veces oramos, a veces predicamos, a veces cantamos, pensando que la invitación es para otros, cuando la invitación, Señor, es para nosotros mismos, para los que ya hemos creído en ti. No es para los de afuera, es para los de adentro, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos esta bendición. Amén. Que el Señor nos bendiga.